Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro día más, aquí en el tercer Quod Natura. Ya llevamos aquí ya 3 programas y la verdad que el de hoy es un lujazo, ¿eh? Tenemos un despliegue para hablar además de un asunto de actualidad, ¿eh? Porque lo que vamos a presentar hoy aquí justo se está presentando estos días en sociedad. Así que no te olvides de darle a la campanita para suscribirte al canal de YouTube de Alumni. Quod Natura 3 empieza aquí. Veréis, mira, ahí atrás, aquí en el patio de escuelas, está la fachada de la Universidad de Salamanca. Al otro lado de la fachada de la Universidad de Salamanca está el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Y en ese lugar, en el Paraninfo de la Universidad, el 12 de octubre de 1936, ya lo sabéis, pues don Miguel de Unamuno pronunció un discurso sobre el que hay todavía mucha discusión, mucho debate del contenido exacto, pero más debate hay todavía de las consecuencias, de la repercusión que tuvo aquel discurso. Ya está. Este es el titular de por dónde vamos a empezar la conversación de hoy. Tengo el honor de presentaros a don Manuel Menchón, director de Palabras para un Fin del Mundo. Menchón, buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Aquí encantado de estar con vosotros en la Universidad de Salamanca. ¿Estás nervioso? No, la verdad es que no. ¿Estos días no corre por ahí un pelín de gusanillo? Pues mira, Sergio, estrenamos el día 13 de noviembre, o sea, ya. ¿Sí? Lo que pasa que acabé la película hace 2 semanas. Entonces, más que nervios, tengo cansancio. Estoy muy cansado porque llevo con esta película documentándome casi 10 años de documentación y de trabajo intenso 2 años. Entonces estoy, más que nervioso, estoy agotado, lo cual viene bien, la verdad. Exhausto, ¿no? Bueno, ya lo has dicho, tú llevas como 10 años investigando en este asunto, probablemente desde antes de la Isla del Viento, donde también fuiste director y guionista en el año 2015, y ahora, pues lo acabas de decir, el 13, o sea, ya se estrena Palabras para un Fin del Mundo, del que también ahí vemos el cartel de la Isla del Viento, donde ya tuviste la ocasión de reflexionar sobre la figura de don Miguel, de Miguel de Unamuno, y un poco, ¿no? Como antesala de todo lo que vino después, y ahora vemos Palabras para un Fin del Mundo, que tiene un tráiler que creo que veamos juntos. Creo que veamos el tráiler de este estreno. Vamos a ver. Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Nuestro programa consiste en exterminar 1/3 de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo. ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! ¡Viva España! Ya no puedo callarme. Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable. Creo que es mi deber avisarte por si las cosas van más lejos. De aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas. Serán fulminados. Esa carta no es mía, es mentira. Yo daré las consignas y vosotros las instrumentaréis. Tenemos que matar. Matar y matar. Me retienen en rehén, no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar, será aquí en mi casa. Voces ahí lo he visto, ¿eh? Voces muy reconocibles, entre ellas la de José Sacristán, que encarna la voz del propio Miguel de Unamuno. Manuel, una de las tesis, bueno, la tesis principal que sostienes y que vemos aquí en este nuevo trabajo es que el famoso discurso que Miguel de Unamuno pronunció en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, que yo decía antes, justo ahí atrás, el 12 de octubre del 36, le costó la vida.
Bueno, la tesis de la película en realidad no es una tesis, porque no es un trabajo académico, es una película documental, partamos de eso, y lo que un poco sostenemos o defiendo en la película es que el 12 de octubre sucedió realmente, no es un mito, como alguno ha dicho, porque a través de Colette y Jean-Claude Rabaté se hicieron con unos documentos de ese mismo día, es el primer documento que existe de ese mismo día, en el lugar de los hechos, un catedrático de Derecho, no de Filosofía, ni de Literatura, ni de nada, sino de Derecho, Ignacio Serrano, tomó nota de lo que decía Miguel de Unamuno y Millán Astray. Y esto es algo que ha estado inédito durante 84 años. Entonces, este material, la primera vez que apareces en ese trabajo del que tú hablas, y que es material inédito que vemos también en tu documental, y como dices, el valor no es, porque había otros documentos de días posteriores, de incluso años, meses posteriores, sino que esto es un documento de alguien que tomó notas, de este catedrático que toma notas desde el propio Paraninfo de la universidad mientras está teniendo lugar ese discurso. Claro, a ver, este documento fue la espoleta de salida del proyecto. En realidad salió, el facsímil del documento apareció en una edición, en la reedición del Resentimiento Trágico de la Vida, editado por Pretextos, por los Rabaté, pero lo que nosotros hemos hecho en la película es coger esas cuartillas del profesor Serrano, cotejarlo con todos los documentos del propio de Miguel de Unamuno, escritos posteriormente al 12 de octubre, cartas personales, el diario íntimo, todo esto, cotejar todo, pero lo increíble es que tanto Serrano como Unamuno no tenían contacto y casan expresiones, palabras, el contenido, y hay un montón de sorpresas porque gira un poco, no tanto lo que con precisión se dijo. Ahora sabemos, por ejemplo, que Unamuno no dijo venceréis pero no convenceréis, dijo vencer no es convencer. Para mí la sorpresa es que el profesor Serrano da la temperatura de lo que sucedió dentro del Paraninfo con precisión y lo que dijo Millán Astray, que para mí es la gran novedad, porque hasta día de hoy se pensaba que Millán Astray pues había dicho algo muy poético como muera la inteligencia, pero no fue algo tan poético, fue algo bastante peor. Ahora nos cuentas más detalles. Quiero, bueno, enseguida os voy a presentar, estaba repasando algo que luego quiero que veamos también, que editó la Casa Museo Unamuno en Salamanca, que es este documento, no es esta famosa carta, en la que en el reverso de la carta es donde Miguel de Unamuno fue tomando notas a lo largo de esa jornada, donde en principio no tenía previsto intervenir, por otra parte, y finalmente tomó la palabra, después de tomar, entre otras notas, leemos aquí vencer y convencer. Prácticamente no se apreciará, pero ahí esa es la propia letra en este facsímil del propio Miguel de Unamuno, y ahí vemos vencer y convencer, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese venceréis pero no convenceréis, que ahora sabemos que es vencer no es convencer, ¿no? Que es lo que pronunció. Enseguida voy a presentar a un profesor que nos va a ayudar, que a mí me va a ayudar a mantener esta charla contigo, Menchón, pero antes de nada, y antes de seguir profundizando, te quiero preguntar un poco por las repercusiones. Este es un asunto, siempre lo ha hecho, pero ahora también que levanta pasiones. Imagino que hacer este trabajo de manera profesional y abstraerte a todo esto es lo que has intentado hacer y lo que has hecho, pero imagino que eres plenamente consciente de que, pues, a partir del momento en el que vea la luz de este trabajo, hoy estamos a 12, mañana a 13, pues en fin, habrá toda clase de reacciones y que estás mentalmente preparado para ello, claro. Mira, Sergio, vamos a ver. Es tan importante lo que contamos en la película, no solamente para la historia de Unamuno, sino, suena grandilocuente, pero es verdad, para la historia de nuestro país, que he sido hiper riguroso. En el trabajo han colaborado más de 20 catedráticos. Personalmente he visitado y he colaborado con más de 30 archivos históricos. Y directamente lo que hemos hecho, yo no doy ninguna opinión en la película, nadie da ninguna opinión en la película, son solo documentos y documentos, de manera cinematográfica, porque es una película, evidentemente, y no es una tesis doctoral, como comentaba, pero no hay opiniones, hay documentos y datos. Entonces, es curioso además porque se ha montado un revuelo muy grande y solo lo han visto como 20 periodistas
Lo han visto 20 periodistas y se han montado muy parda, pero la cuestión es, hay una cosa que me hace gracia o que me da que reflexionar, y es que hay periodistas que han titulado Unamuno fue asesinado, otros dicen Unamuno fue asesinado y otros que directamente no hablan de eso, lo cual me gusta porque, es decir, yo siempre lo digo, yo no pongo un punto y final ni lo pretendo, simplemente yo me encuentro con una serie de documentos. He analizado esos documentos con gente que nunca había analizado esos documentos, como por ejemplo un médico forense. Nadie había analizado los documentos de la post-mortem de Unamuno. Yo lo he hecho con el mejor forense que hay en nuestro país, con Francisco Echeverría. Y claro, o sea, son documentos y datos. Entonces, si tú no estás de acuerdo, bueno, pues no estarás de acuerdo con una frase mía traído de Unamuno o de Azaña, pero estás en contra de ese personaje. Pero no puedes estar en contra de un dato o un documento. Cada uno saca la conclusión que quiere. Ya. He intentado ser hiper riguroso. Lo que siempre digo es que esto no es un punto y final, sino que son puntos suspensivos. A partir de ahora habrá que investigar muchísimo. Y lo que también me está sorprendiendo es la reacción de gente que no ha visto la película, que directamente opina sin ver datos, sin saber nada, que me parece un poco triste, porque en una dictadura es cuando la historia se cierra. En una democracia la historia está abierta conforme aparecen los documentos y los datos. Entonces, bueno, es apasionante, la verdad. Bueno, vamos a esperar, porque como has dicho, de momento lo ha visto una veintena escasa de periodistas y a partir de mañana pues se abrirá al gran público, estará disponible en estreno en salas y tendrá pues esa difusión y iremos viendo, ¿no? Quiero presentaros al profesor Luis García Jambrina, también escritor. Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también enhorabuena profesor, por el programa, como se dice en la radio. Muchas gracias. Decía que además profesor de la Universidad de Salamanca, doctor en Filología Hispánica, como decía, gran conocedor de la vida y obra de Miguel de Unamuno y además habitual colaborador de, entre otros, la Casa Museo de Miguel de Unamuno. No sé si tú, Luis, personalmente has tenido ocasión de poder ver, entiendo que sí, este trabajo, porque creo que has trabajado muy estrechamente con Manuel Menchón, no solamente ahora, sino a lo largo de años. Y quería pedirte un poco tu opinión sobre lo que aquí tiene lugar, lo que vamos a ver en este nuevo trabajo de Menchón, en Palabras para un fin del mundo. Bueno, en primer lugar, para ser exactos, no he colaborado con Manuel Menchón. Lo conocí hace unos meses, por cierto que tú estabas presente, ¿sí?, en Madrid, en una mesa redonda muy interesante, donde ya se anticipó algo, aunque no sabíamos de qué iba la cosa, sí, algo de lo que iba a ocurrir ahora, del contenido de esta película. Pero bueno, mi conocimiento es reciente y desde luego he visto la película y estoy todavía impactado por la película. Pero estoy impactado no solo por lo que en ella se muestra o se dice o se cuenta, sino también y sobre todo por cómo se dice y cómo se cuenta. Lo primero que subrayaría es que estamos ante un auténtico documental, no una crónica, no un reportaje, sino un documental en el que la preocupación estética, cinematográfica es fundamental. Y bueno, pues ahí hay que valorar mucho el tratamiento de la música, el tratamiento del color, del blanco y negro dominante, con algún coloreado que, bueno, pues hace guiños un poco al cine de la época de los años 30, ¿no? También el montaje. Estas mismas imágenes montadas de otra forma no serían tan efectivas, ¿no?, y tan impactantes. También el sonido, como he dicho, etcétera. Y luego, por si fuera poco, pues estábamos ante una película que está llena de hallazgos interesantes, no solo ya para conocer la vida de Unamuno, sino también la historia de España en un momento crucial como ese. Es una película sobre la guerra civil, con todo lo que eso significa. No es una película más sobre la guerra civil, sino una gran película y desde un planteamiento bastante nuevo, insólito, sobre la guerra civil. Y en el epicentro de esa guerra y de esta película está, por supuesto, Miguel de Unamuno, como lo estuvo, de hecho, en esos últimos meses de 1936. Y luego ya, efectivamente, una película que, bueno, está llamada a generar debate, a generar polémica. Si no genera la polémica, yo estaría preocupado, y yo si fuera Menchón estaría más que preocupado,
porque realmente, pues eso, la figura de Unamuno todavía suscita controversia, pasiones, como has dicho antes, 84 años después de su muerte, ¿no? Y yo creo que esto va a seguir. Y bueno, esta por fin es una película en la que bueno, se vuelve a poner el foco sobre algo sobre lo que nunca se había puesto el foco. Ya no hablo del 12 de octubre, sobre el que se ha escrito mucho y a veces equivocadamente, sino eso es muy importante para entender el contexto de la muerte de Unamuno, pero sobre todo, claro, los grandes hallazgos y revelaciones tienen que ver con esa muerte que siempre fue un misterio, siempre fue una incógnita en la vida de Unamuno y que ahora por fin alguien ha arrojado luz, y además no una luz cualquiera, sino la luz del cinematógrafo. Pues venga, me ayudas a ello en esta conversación con Manuel, tú como gran conocedor, has hecho bien en corregirme. Dices, bueno, la verdad no he colaborado. A ver, yo es que el día de aquel fantástico debate que tuvimos con tanto, también organizado por Alumni, tanto con Manuel Menchón como contigo, Luis, vi que los dos entrabais en perfecta sintonía y compartíais un montón de información, de datos, entonces, bueno, ya te había atribuido yo el colaborador bueno, seguro que habéis mantenido un montón de conversaciones, pero te agradezco que hayas sido puntilloso en eso. Fui muy escéptico con respecto, yo no sabía nada. Claro. Lo que se estaba cociendo. Nos fue desvelando cosas, ¿no? Quiero que entremos en profundidad, Luis, ayúdame con esto. Yo tengo aquí algunas preguntas a las que creo que da respuesta, o trata de dar respuesta Menchón en este documental, que es ¿por qué no hubo autopsia? Ya las mencionabas tú hace un momento, Menchón. ¿Por qué las actas reflejan horas diferentes de la muerte de Miguel de Unamuno? ¿Y quién era Bartolomé Aragón? A partir de ahí, si queréis, empezamos. No sé si estoy dando spoiler, Menchón, tú dirás hasta dónde podemos llegar, ¿eh? Más que dar respuestas, lo que hace Menchón es suscitar preguntas, grandes preguntas y dudas, y que al fin y al cabo así concebía la literatura Miguel de Unamuno. No era obligación del escritor dar respuestas, sino todo lo contrario, problematizar todo y aquello que ya se tenía claro deje de estar claro. Y eso es justamente lo que está ocurriendo maravillosamente con esta película. Menchón. ¿Puedo hablar? Sí. Pues. Sí. Sí, efectivamente. Es curioso, Sergio, porque estamos repitiendo la misma mesa redonda que organizó Alumni, que es Ana Chaguaceda, Luis García Jambrina, tú de moderador y yo, ¿no? Pero y no me hagas spoiler, no me hagas spoiler. No, pero en aquel momento, Luis, es verdad que estaba muy escéptico, porque, claro, yo hice un cliffhanger que se dice en series de televisión, no podía hablar, pero... Y yo creo que Ana también se quedó muy sorprendida. Yo esto lo llevo trabajando muchísimo tiempo, porque, claro, he de comentar, Sergio, que para poder elaborar la película, lo primero que hice fue, evidentemente, buscar datos o indicios que sustentasen la versión oficial de la muerte de Unamuno. Y curiosamente, intentando buscar indicios y datos que sustentasen la versión oficial de la muerte de Unamuno, es como he dado con todo lo opuesto. O sea, con que nada se sostiene y que es lo que llamaríamos una fake news o una construcción narrativa, ¿no? Hecha adrede. Y la pregunta es ¿a quién interesa esa construcción narrativa y por qué se creó esa construcción narrativa? Pues, ¿y por dónde quieres que empecemos a responder? Yo tenía varias preguntas. ¿Por qué no hubo autopsia? Pero si quieres, ¿quién era Bartolomé Aragón? Podemos empezar a partir de ahí. Sí, es muy sencillo. Bartolomé Aragón es el relator es el relator del cuento, por así decir, ¿no? La muerte de Unamuno, a mí siempre, yo hice La Isla del Viento, la película terminaba con la muerte de Unamuno, y yo tuve como realizador que poetizarla. Intenté ser fiel a la realidad, pero yo mismo como creador no me creía la versión oficial de la muerte porque me parecía un cuento de Charles Dickens o un relato de Navidad. Yo creo que es bueno que el espectador que ahora nos ve, que conozca un poco el relato oficial. El relato oficial es que el 31 de diciembre del 36, es decir, la última noche del año, en el primer año de guerra, está nevando en Salamanca, es por la tarde, son las 6:30 de la tarde, y Miguel de Unamuno, que está solo en su casa, recibe la visita de un exalumno suyo,
espero que no fuese de alumni, por cierto, y amigo y discípulo de Miguel de Unamuno, ¿no? La sirvienta les lleva al estudio de Unamuno, no hay nadie en la casa, solo la sirvienta que sube arriba a hacer la cena de Navidad y, bueno, y de repente este hombre, Unamuno le pregunta a Bartolomé Aragón, que así se llama la persona que presencia la muerte de Unamuno, la única persona que presencia la muerte de Unamuno. Unamuno le pregunta cómo va la guerra, cómo está yendo la guerra, y Unamuno parece ser que se exalta de repente y grita: Dios no puede abandonar a España, España se salvará porque tiene que salvarse. Da un golpe en la mesa y se sienta, se hace el silencio y el alumno y amigo cree que se ha quedado dormido y no les quiere molestar. Y de repente el alumno se da cuenta que huele a quemado y es el olor de la zapatilla de Unamuno que está ardiendo con el brasero. Y entonces, pues entonces ya él ya avisa a la sirvienta, que se llama Felisa, y ya a partir de ahí. Y el siguiente paso en este relato es que solo la falange estuvo al lado de Unamuno y se le enterró con honores falangistas, ¿no? Este es el relato oficial. Y la fuente oral de ese relato es Bartolomé Aragón, que está solo con él. Y ese relato aparece recogido, tal y como Bartolomé Aragón escribe esa misma noche, parece ser la máquina de escribir, en el Novelty. Él se alojaba en el Novelty y él lo transcribe en el Novelty. Y el ex rector de la universidad, que es Los Certales, recoge ese documento y luego lo plasma como prólogo en un libro del propio Bartolomé Aragón, y ese relato tiene por fecha el 16 de enero del 37. Esto es la versión oficial. Muy rápido ese relato, ¿no? Como si tuvieran mucha prisa en establecer un relato, pregunto. Bueno. Sí, parece ser que sí. No sé, pero yo solamente lo pregunto por unido a los puntos, ¿eh? Adelante, Luis. Sí. Había aquí otro elemento que forma parte del contexto, es que, según parece, aunque no hay pruebas de ello, esa noche circularon por alguna emisora republicana rumores de que Unamuno había sido envenenado. Pero fuera de eso, me consta que en la propia ciudad de Salamanca, lo sé a través de una testigo, que también circularon esos rumores. Una vecina de Unamuno, que era una niña en aquel momento, así se lo contó siempre a su nieta me lo contó a mí, que estaba absolutamente convencida de que a Unamuno lo habían matado, y era prácticamente una niña. Entonces se supone que esos rumores circularon inevitablemente, porque basta con examinar las circunstancias de la muerte y sobre todo verlas a la luz de su contexto para enseguida pensar que además ese desenlace es que era inevitable y tiene lugar además ya como si fuera las cuentas de un plazo, el último día del año 36. Así que supongo que esa versión era un poco para acallar esos rumores que circulaban por la ciudad y probablemente por España. Menchón, lo que también, tú cuentas hasta donde puedas, que lógicamente tenemos que ir a ver la peli. No voy a contaroslo todo, ir a verlo, ¿no? Que también hay que llenar las salas y ahora está más complicado que nunca. Pero, claro, la otra pregunta que yo te hacía es, bueno, pues ¿por qué no hubo autopsia? Si las circunstancias de la muerte no parecían claras, porque no, ese cuento de Dickens del que tú hablas, pues parece raro, ¿no? Parecería que en condiciones normales pues se tendría que establecer cuáles son las causas oficiales de la muerte. ¿Por qué no? ¿Qué explicación se dio al hecho de que no se hiciera una autopsia? Te voy a hacer lo que hacen los políticos. Voy a contestarte de otra manera, pero yo no, como no soy político, voy a terminar donde tú me propones. Bueno, para empezar, la película da igual que yo te cuente, porque lo bonito de la película es que da mucho que opinar, y de hecho hay gente que la ha visto ya 3 veces, la han visto en todos los pases de prensa que ha habido, gente que ha ido luego a Semincia a verla, y porque aunque sepas el contenido, los datos y los documentos dan mucho que pensar, ¿no? Y da un poco igual. Lo segundo es que antes que llegar a por qué no hubo autopsia, creo que hay otras cosas clave, que es el final. El final es las 3 fotos que hay
del entierro de Unamuno, de cuando sacan, hay 3 fotos, una que es la casa de la calle Bordadores, la casa de Unamuno, cómo sacan el ataúd. Luego hay otra foto del sepelio, o sea, de la gente siguiendo al ataúd por las calles de Salamanca, y luego hay otra foto en el cementerio de Salamanca, frente al ataúd. Bueno, en estas 3 fotos, las personas que llevan el ataúd son las 4 personas de prensa y propaganda. Es decir, son Víctor de la Serna, Miguel Fleta, Antonio de Obregón y Salvador Díaz Ferrer. Son 4 personas, además no 4 personas cualquiera de prensa y propaganda, es decir, prensa y propaganda, recordemos que estaba a las órdenes de, vamos, el que mandaba allí era Millán Astray, ¿no? Y no son 4 personas al azar, son gente muy famosa en aquella época. Es decir, Miguel Fleta era una pop star de hoy en día, era un cantante de zarzuela y ópera, pero era alguien muy popular que salía pues, en revistas muy populares. Salvador Díaz Ferrer era periodista, como tú, alguien popular, y Antonio de Obregón era cineasta, como yo. Yo no soy popular, pero te quiero decir que era gente que era relevante, ¿no? O Víctor de la Serna, evidentemente. En esas 3 fotos solo hemos hallado a un miembro de la familia de Unamuno y a un amigo. Es decir, solo está precisamente Fernando, el hijo mayor de Miguel de Unamuno. No estaban los hijos. Y esa es la clave, es decir, evidentemente todo es un constructo propagandístico. Es decir, voy a ir para atrás hasta llegar a lo que tú me planteabas. Esa foto se produce pues antes del funeral, cuando sacan el ataúd de la casa, y el funeral se celebra a las 11 de la mañana. Y el juez firma el acta de defunción de Miguel de Unamuno a las 10:50 de la mañana del 1 de enero del 37, o sea, 10 minutos antes del funeral y de todo. Luego, si vamos para atrás, resulta que el primer documento legal de la muerte de Unamuno es el acta de sepultura. El acta de sepultura no se puede expedir sin que el juez haya dado el acta de defunción. No, perdón, el médico y el juez. Pero el párroco, que debía ser muy rápido, firma esa acta de sepultura con horas de fallecimiento de Unamuno a las 5 de la tarde. Pero claro, es que Unamuno muere a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, en fin, podría haber sido un error, ¿no? Y luego hay otro documento que es el acta del juez, o sea, el acta judicial, que como digo es de las 10:50, pero el testigo no es Bartolomé Aragón, ni ningún hijo, ni nadie de la familia, ni ningún amigo va a ver al juez, a llevar el documento del médico, a decir, mira, mi padre ha muerto, mi amigo ha muerto, y más siendo alguien como Unamuno, lo lógico es que alguien se acercase, porque además estaba al lado de la casa, o sea, no estaba lejano. Vamos, las noticias son que es alguien que nadie de la familia conocía, ni el propio Unamuno, era alguien de Falange, pero vamos, no es Bartolomé Aragón. Y luego me encontré otra sorpresa ya con el guión acabado y acabando la película, que el propio nieto de Unamuno, Miguel de Unamuno de Arraga, viendo el documento oficial del acta del juez, se quedó sorprendido porque los nombres que aparecen allí reflejados de los hijos de Unamuno ni siquiera están bien escritos, o sea, no están ni siquiera los hijos de Unamuno, los nombres, o sea, que te quiero decir que fue todo tal. Pero la clave de todo esto es que el médico que hace la autopsia no es porque no hubo autopsia, sino que hace el veredicto de la muerte de Unamuno, es un amigo de Unamuno, es Adolfo Núñez, que era concejal republicano, era amigo del alcalde de Castro Prieto, el alcalde republicano, que es fusilado, que es ejecutado, es amigo de Unamuno, de Castro Prieto y él. Verás, mira, sincronicemos los relojes. Tengo aquí a Luis García Jámena, que está a punto de tenerse que ir corriendo. Y antes tengo que preguntarle 2 cosas. La primera, Luis, tú habías reflexionado ya sobre la muerte de Unamuno en un cuento, si no recuerdo mal, en Muertos S.A. ¿Tú qué contabas? ¿Qué imaginabas en aquel cuento? Sí, bueno, pues se recreaba un poco los recuerdos de esa mujer, de esa niña entonces de la que hablaba antes, ¿no? La nieta me transfiere esos recuerdos y sobre ellos construí ese relato en el que efectivamente me hacía eco de una de las posibilidades
y era que la muerte de Unamuno hubiera sido provocada, hubiera sido un asesinato por envenenamiento, en este caso. Y eso es lo que contaba en el relato desde el punto de vista de esa niña que al parecer estaba tan fascinada con Unamuno, con ese hombrecillo de barba y pelo blanco, que cuando Unamuno salía a la calle, ella lo iba siguiendo dando saltitos por detrás. Y bueno, pues estaba absolutamente convencida de que había muerto. Yo reconstruyo un poco esa muerte y también con el convencimiento de que algo extraño había en ella. Y bueno, por fin ha sido Manuel Menchón en el que en su investigación pues ha ido aportando numerosos indicios, algunos de ellos casi pruebas que llegan a eso. Lo tuyo era un cuento, era una fábula, es verdad que sobre un testimonio real de alguien que te había dicho, oye, estos son los recuerdos, pero lo tuyo era una fábula y me ha llamado mucho la atención cómo aquel cuento, pues finalmente, después de años de investigación y documentos inéditos que vemos aquí en el trabajo de Manuel Menchón, pues resulta que parecería, y lo digo con toda la prevención y todo el cuidado del mundo, parecería que podrían dar la razón a esa misma idea que tú reflejas en Muertos S.A. Te tienes que marchar, pero también quiero que me cuentes muy brevemente, en 30 segundos, una idea que me pareció preciosa, que te escuché una vez contar. Bueno, en el fondo, aunque tiene mucha importancia histórica, pero en el fondo, más importante que la verdadera razón de la muerte de Unamuno es que hoy estemos aquí hablando de 80 y pico años después de esto, porque sería como el mejor personaje de Unamuno sería la propia vida y, por tanto, muerte de Unamuno. Sí, siempre he dicho que para mí era más interesante, más importante el personaje que la propia obra. Pero ojo, es que creo que el personaje es producto precisamente de esa obra y creo que es la mejor obra de Unamuno. Además, Unamuno lo decía prácticamente así. Él se pasó la vida construyéndose una identidad, volcándose literalmente en el lenguaje, en su obra literaria, porque estaba convencido, aunque dudara, pero estaba convencido en el fondo de que la única pervivencia, la única inmortalidad posible era precisamente eso, permanecer en la palabra, permanecer en la obra, permanecer en ese personaje del que aquí estamos hablando 84 años y auguro que va a seguir hablándose durante mucho tiempo y desde luego las próximas semanas y meses. Y aprovecho para invitar a todo el mundo a que vea la película y a que hable de ella. Yo creo que no les va a dejar indiferentes en ningún sentido, que hable de ella con sus amigos, con quien sea, a través de las redes sociales, etcétera, porque hablar de Unamuno es hablar de muchas cosas. Luis, antes de que te vayas, tenemos una sección en este programa que me encanta, la hemos llamado Un Minuto Cara a Cara, y hoy el cara a cara lo vamos a hacer entre Luis García Jambrina, antes de que te vayas, que te vaya, y Manuel Menchón. Vamos a poner ahí el cronómetro, la cuenta atrás, el minuto cara a cara. Y esto es para que os digáis a la cara lo que queráis. O sea, esto es divertidísimo. Yo aquí no voy a intervenir. O sea, a partir de este momento podéis deciros el uno al otro, los dos a la vez, o como queráis, lo que queráis. Minuto para vosotros. Bueno, yo en primer lugar, eres un mamón, te tengo mucha envidia por esta película, la verdad. Me gusta mucho. Soy, como todos saben, muy aficionado al cine. Es una de mis frustraciones vitales. Y he visto una película que me hubiera gustado mucho firmar a mí. No solo por la realización de la película y la escritura del guión, etcétera, sino también por esa investigación que hay detrás, que es enorme. Y bueno, y agradezco mucho que alguien del mundo del cine haya hecho lo que a lo mejor teníamos que haber hecho nosotros, aquellos que pertenecemos al mundo académico. Por eso te digo que eres un mamón y te lo digo en el buen sentido de la palabra, con mucha envidia. Menchón, que eres un mamón, ¿qué le quieres decir a Luis García Jambrina? Bueno, yo le diría que en lugar de mamón, que es como la pitonisa Lola, ¿no? Porque el cuento ese que escribió es como una premonición, ¿no? O sea, es como... O sea, yo había leído el cuento de Luis hacía tiempo y lo vi como un cuento chino. Y claro, mi historia era que también parecía un cuento chino, la versión oficial de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, es la sincronicidad esta, ¿no? De decir, joder, a veces la realidad supera la ficción con creces. Es decir, la verdad es que la historia que contamos, Luis, es que, bueno, tú has visto la película documental, es que tiene más fuerza que la narración, vamos, que la fábula, la realidad, ¿no? Entonces, algo sobrecogedor realmente.
Pues ahí estamos, os han sobrado cada uno 20 segundos. Luis, te tienes que marchar a la hora convenida, justo, puntualidad británica. Muchísimas gracias y suerte a todos por Muchas el gracias. programa, la película, etcétera. Seguimos muy de cerca también tu obra, y otro día nos visitarás aquí también para hablar de tus trabajos, que son muchos y muy buenos. Gracias. Lucas Alejandrina. Despedimos en este momento a Luis. Menchón, esto no ha hecho más que empezar. Tú has ido mencionando nombres que teníamos aquí como de sorpresa. Por ejemplo, ¿quién es la directora de la Casa Museo de Unamuno? Pues es, que además yo antes enseñaba este trabajo fantástico que editó hace bien poquito la Casa Museo Unamuno, el Vencer y Convencer, con este facsímil de esa carta que escribió la esposa del pastor evangelista a don Miguel. Esta es la carta famosa, y en el anverso que él llevaba para tomar notas, pues aquí Miguel Unamuno fue tomando notas desde las cuales se ha podido reconstruir en parte el famoso discurso de aquel día en el Paraninfo. Ana Chaguaceda, directora de la Casa Museo Unamuno. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy encantada. Os quiero dar la enhorabuena por este Cosnatura y darle las gracias a Alumni por haberle dedicado este tercer programa a Miguel de Unamuno y a Palabras para un fin del mundo. Os lo agradezco mucho. Bueno, es que la ocasión merece la pena, y sabes que nos quedamos con muchas ganas de más después de aquel encuentro que tuvimos ahora aproximadamente un año. De la cantidad de documentos, de cartas, de material inédito que hay en la Casa Museo Unamuno, aquí hago de abogado del diablo, esto se lo habrán dicho a Menchón estos días muchas veces. ¿Cómo es posible que después de 80 años llegue Menchón y encuentre documentos inéditos con la cantidad de tiempo que llevamos trabajando en la Casa Museo? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no es un mea culpa, pero realmente este archivo no es que sea muy grande, pero es un archivo absolutamente variado porque refleja un poco la personalidad de su autor, y entonces no te extrañe que sigan apareciendo documentos inéditos, que seguirán apareciendo en todos los ámbitos, no solo en el ámbito que le interesaba a Manuel, porque nosotros vamos catalogando y describiendo poco a poco y controlando la documentación, pero no entrando en el detalle, y por eso ha sido el hecho por el cual Manuel ha encontrado aquí cosas que nos han hecho reflexionar a todos. Otra de las personas a las que quiero incorporar a esta conversación la cámara del micro. Sí. Es precisamente la persona que habéis mencionado también. Menchón, decías hace un momento, una de las personas que más sorprendida se quedó con el acta de defunción y era que no apareciera bien los nombres de todos los hijos, es cuando se lo enseñamos a don Miguel de Unamuno Adarraga, nieto de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno Adarraga, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Bueno, pues bien, dentro de lo que cabe. Bien dentro de un orden, ¿no? Dadas las circunstancias. Cuéntenos cómo fue ese momento en el que nos contaba antes Manuel Menchón, que cuando le enseñaron ese documento a usted mismo le sorprendió. Pues sí, fue justamente cuando fui a rodar ese minuto que aparezco en la película. Sí. Y claro, pues Menchón tenía muchos documentos en un tablero y me fijé en algunos y vi que los nombres de los hijos estaban equivocados. Yo no me acuerdo ahora exactamente, pero faltaba alguno, había alguno equivocado, algo verdaderamente extraño. Verdaderamente extraño, ¿no? ¿A usted qué recuerda de lo que le contó su padre? De aquellos días? ¿Cómo fue? La verdad es que no me contó mucho, no se hablaba mucho de todo aquello. Bueno, yo sé que a mi padre le avisaron a media tarde de que mi abuelo había muerto. Por cierto, que el regalo lo recibió mi madre. Y mi madre le dijo a mi padre, no se atrevió, le dijo, tu padre está muy malo. Entonces inmediatamente cogieron el coche y se fueron a Salamanca. Mi madre muy incómoda. Y ya llegando le dijo, mire, no es que está muy malo, es que ha muerto. Y bueno, luego aparte de eso, pues no he oído nada más que no sea, pues eso, la versión oficial, que no sé qué, que en la zapatilla, etcétera, etcétera. Sí, la versión que nos contaba antes Manuel Menchón. Y dentro de la familia, cuando de repente aparece pues este joven malagueño con estos datos inéditos
y les cuenta que está haciendo un trabajo con material inédito y imagino que les consulta y tal. ¿Esto cómo cae dentro de la familia? ¿Es como esto ahora o qué ganas de saber qué pasó? Cuéntenos hasta donde usted quiera, que yo no quiero indagar más de la cuenta, pero ¿esto cómo ha caído en el seno de la familia? Es muy numerosa, claro. Pero en general yo creo que la inmensa mayoría pues reacciona como yo. Esto es muy interesante y adelante y encantados de saber más cosas. O sea, apoyo total a Menchón. Repito, por mi parte y creo que por la mayoría de nosotros. La verdad que es muy interesante tenerle aquí con nosotros y cualquier cosa. A ver, Ana, Miguel, ayúdame con Manuel Menchón en lo que queráis para sacar el máximo rendimiento de aquí a la persona que más sabe, lógicamente, de este documental y de su trabajo. De la Casa Museona te quería preguntar, bueno, ya has visto que he lucido esto, que lo he lucido porque no, pero es que además estoy absolutamente encantado de este regalo que me hicisteis llegar, que me parece que es una maravilla. Vuelvo a enseñarlo, estas anotaciones y esa letra del propio Miguel de Unamuno con ese vencer y convencer que él se anota junto a otras muchas anotaciones, ¿no? ¿Qué cosas podemos encontrar en la Casa Museo Unamuno? Ya que quien nos está viendo dice, bueno, oye, me interesa, ¿qué hay allí? ¿Qué podemos visitar? Mira, la Casa Museo Unamuno realmente es un centro un poco privilegiado. Yo creo que es el modelo al que aspiramos todos los que trabajamos en las casas museo. En nuestro caso, además, ha sido gracias a dos focos muy importantes, al propio Miguel de Unamuno y a la familia, sobre todo a los hijos, y también el hecho de estar amparados por una institución como es la Universidad de Salamanca y también por el Estado. Miguel de Unamuno cede su biblioteca a la universidad en un momento tremendo, donde ya está prácticamente recluido en casa, pero él, a pesar de esos momentos tan duros, no se olvida de lo mucho que le debe y de lo mucho que quiere a la universidad. La familia, los hijos de Unamuno, venden años más tarde el archivo, la mayor parte del archivo, al Estado, con la condición de que quede depositado aquí. Es por eso por lo que he mencionado al Estado. Y por otra parte, la casa es propiedad de la universidad, que es por lo que he proporcionado a la universidad, de tal manera que la casa conserva todo el mobiliario y los enseres Miguel de Unamuno y su familia utilizaron cuando él vivió aquí, porque la Casa Museo Unamuno está en lo que fue en su momento llamado Casa Rectoral. Es un edificio que se edifica ya en el siglo XVIII para residencia de rectores, pero que lo que ocurre es que ningún rector, quitando Miguel de Unamuno, la ocupa. De manera que es un espacio donde se respira realmente el ambiente que vivió Miguel de Unamuno, donde tiene una pequeñísima zona musealizable donde vamos cambiando y renovando y exponiendo documentos y objetos, y luego tiene una parte muy potente, que es la parte de la investigación, ¿no? Donde conservamos, aparte de la biblioteca que he mencionado antes, pues todo el archivo con sus manuscritos, sus dibujos, sus fotografías, su epistolario. Entonces, realmente para el investigador es una gozada, no es un lujo, ellos mismos nos lo dicen, poder estudiar en el espacio mismo donde se murió un día Miguel de Unamuno, donde se murió. Bueno, pues ahí está, esa invitación a todos los que quieran conocer la Casa Museo Unamuno, ahí la tienen, en Salamanca, justo al lado de donde yo me encuentro. Aquí está la fachada de la universidad y hacia este lado, por aquí, ¿me equivoco o lo estoy haciendo al revés? Es que me lío. No, lo haces bien, es por ahí. Por ahí abajo, por ahí estaría la Casa Museo de Unamuno. Menchón, tengo una curiosidad, ¿por qué la única, a lo mejor estoy equivocado, pero hasta donde yo sé, la única persona que aparece el testimonio en el documental es la del nieto de Unamuno que tenemos aquí hoy con nosotros, de Miguel de Unamuno Adarraga? ¿Por qué? Bueno, esto sí que es spoiler, Realmente. Mira, espera, si quieres reformulo la pregunta. No pasa nada. Menchón, ¿quién aparece en tu película? Bruce Willis no está muerto en el sexto sentido, eso no pasa, ¿vale? No, da igual. Mira, toda la película son documentos y es un documental, pero quería huir del documental televisivo y periodístico y quería hacer algo cinematográfico y, como decía, con datos y documentos. Entonces, por eso vi las entrevistas, porque las entrevistas, uno siempre utiliza el filtro ideológico o utiliza un sesgo, ¿no? Cuando da una entrevista, desde el presente, además. Y yo quería, repito, capturar y tener las palabras reales de los discursos, de telegramas escritos, cartas y, en fin, de los protagonistas. Y que el espectador sacase su conclusión. En el caso de Miguel Unamuno Adarraga, para mí es un documento en vida. Yo adoro a Miguel Unamuno Adarraga
Y cuando escuché contarle alguna cosa que cuenta en la película, eso no estaba en un documento escrito, porque es la memoria familiar. Pero me parece un documento en vida. Me parece que es algo que se tenía que preservar y que había que registrar. Es decir, y le doy el mismo valor que le doy a un acta. Es decir, es el recuerdo familiar. Y me parece importantísimo. O sea, toda la película es hiperobjetiva, son todos documentos, pero en ese momento había algunos datos, alguna información que al ser de ámbito doméstico y familiar, pues no tenía documento físico, pero tenía la persona que había vivido con su familia todo aquello, había escuchado, y, en fin, me parece imprescindible contar con él. Un documento vivo, ¿no? Perdona por el spoiler, es que me emociono, Menchón. Oye, estamos en Quod Natura non dan, Salmántica non presta, lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta, y aquí tenemos algunas secciones súper interesantes. No os vayáis muy lejos porque os quiero presentar, bueno, en primer lugar os quiero recordar que tenemos un concurso en marcha, lo digo porque hay mucha gente pendiente de esto, ¿vale? Que tenemos en sorteo una tarjeta prepago para que os compréis cosas en Amazon. Esa tarjeta se obtendrá pues al que sea o la que sea más original, contándonos el día en el que la lió parda, el día en el que tú tuviste una tarde para olvidar, nos lo cuentas y lo haces a través de nuestras redes sociales, y el que lo haga o la que lo haga con más gracia, pues ahí veis esa tarjeta de prepago de Amazon. Y mucho ojo que hasta ahora, justo hasta ahora, es cuando llega Soraya. Soraya Lázaro, buenas noches. ¿Dónde te hallas? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Hola, Sergio. Es que hay conexiones que aquí desde China llega un poco tarde todo, pero bueno, lo intento. ¿Verdad que te veo que estás en China? ¿Por qué te has ido a China? Me he ido a China porque he leído que era uno de los países que no tenía la segunda ola de coronavirus y además había discotecas abiertas y yo he dicho, a ver, si hay bares, restaurantes, yo me vengo para China. Digo, qué mejor que este sitio. He intentado hasta caracterizarme, pero no sé si parezco más la Rosalía que otra cosa, pero bueno. No voy a opinar. No vas a opinar, ¿no? Mejor. Tampoco voy a opinar sobre tu viaje relámpago a China, porque esta misma tarde ha sido vista por el centro de Salamanca, pero lo dejo ahí, no pasa nada. Todo puede ocurrir. Oye, Soraya, bueno, aquí tenemos una sección que se llama For You, 4 para ti, 4 minutos para que los aproveches como quieras, y esto está bajo la idea, la filosofía de qué quiero. Os esté viendo, desde la parte del mundo que nos esté viendo, puede decir, oye, mira, a mí se me da mal cocinar. Se me da mal hacer las tareas de casa, se me da mal coser, no sé planchar y tampoco como Sergio sé cantar, pero se me da muy bien una cosa que os quiero enseñar en 4 minutos. Soraya es la ojeadora y aquí nos trae a los jóvenes talentos. Exacto, yo os ficho a todos y hoy el talentazo que tenemos es una ilustradora que trabaja en Madrid, se llama Beatriz Lozano y bueno, como a muchas personas, pues este año le ha cambiado la vida y a ella le ha dado su profesión soñada. Ha podido realizar un montón de trabajos para aplicaciones, le encargaron una portada y contraportada de una novela de fantasía muy bonita que se llama Tim y el trastero del tiempo y además ha hecho diversas ilustraciones publicitarias también. Y nada, hoy nos viene a contar un poquito su último trabajo y el más ambicioso, que es muy, muy interesante. Hola, Beatriz. Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Beatriz. O sea, que a ti lo que te da bien es dibujar. Sí, eso es. No sé coser ni planchar, se me da bastante mal también, pero dibujar sí. Yo coser, el otro día descubrí, es que esto, oye, primicia. ¿No tenemos un cartel que ponga primicia? Llevaba años sin coser un botón. Os parecerá un hallazgo estúpido, pero para mí fue importante porque tenía necesidad de coser un botón y dije, a ver, Sergio, no es muy difícil. Lo que más me costó fue enhebrar, ya os lo digo. Pero, a ver, no se puede considerar coser, pero ya está, ya lo he compartido. Me cosí un botón. Bueno, oye, pues por algo se empieza también, es verdad que es importante. Yo fíjate que no lo he hecho nunca, así que pues vas mejor que yo. ¿No has cosido nunca un botón, Soraya? No, te lo prometo que no. Te lo juro que no. Es un delito, pero no. Tenemos que arreglarlo. Ojo, reto para la próxima semana. Soraya va a coser un botón en directo, ya os lo digo. Pero vale. Bueno, no quiero romperos la sección porque Beatriz nos quiere contar cosas de 4 minutos para que aproveche para contarnos el éxito que le ha llegado durante la pandemia. Cuéntanos, Soraya. Sí, sobre todo eso, que nos cuente un poquito, Bea, que cómo empezó esto de la ilustración en tu vida, porque es bastante interesante la historia. Bueno, realmente he dibujado desde pequeña, desde que tengo memoria, y mi madre solo tenía que darme unos folios y unas pinturitas para tenerme tranquila ya para todo el día. Y estudié eso, realmente estudié ilustración y un poquito de publicidad, diseño, también toqué cómic aquí en Madrid.
Y pues cosas de la vida, al final tiré por la fotografía, porque mi padre siempre fue un fotógrafo aficionado y yo tenía herramientas, ¿no?, a mano. Así que, mira, esa es mi cuenta, pero esa es la de fotografía. Ahí subo cositas, aparte de ese cuadro de Goya, que no, evidentemente no yo, pero sí. Y nada, básicamente, pues llegado el momento, estuve trabajando de fotógrafa bastantes años. Después emigré a Irlanda una temporada a aprender inglés y al volver quise establecerme en Granada. ¿Por qué? Bueno, pues porque es preciosa, es barata y quería probar suerte. Pero llegó el coronavirus y claro, no se podía salir a hacer fotos, teníamos que quedarnos en casa, así que me puse a dibujar como una loca. Retomé aquella afición y me lo tomé más en serio y gracias a la providencia, pues ahora puedo decir que me dedico a ello a tiempo completo. O sea que podemos decir, Soraya, Beatriz, que es terrible lo que nos está pasando con la pandemia, nada lo justifica, pero que en tu caso de la necesidad has hecho virtud, que decía un profesor mío, y has conseguido de aquello que no podías hacer, que era salir a hacer fotos, pues adiestrarte más en algo que ya se te daba bien, evidentemente, que es dibujar, y de ahí has emprendido un camino profesional. Eso es. Al principio fue muy desmoralizante, bueno, para todos, supongo, o al menos mis amigos y conocidos y demás, pues te vienes abajo, porque de repente la estabilidad que buscas y simplemente, pues eso, hacer vida normal, todo se transformó y daba miedo. Y realmente fue cuando empecé yo a plantearme qué hacer, qué podía hacer en casa, cómo podía ser productiva desde mi ordenador, sin salir fuera. Y fue lo que empecé a hacer. Ya, sí, se puede decir que no diríamos que me ha venido bien, pero en este sentido lo he aprovechado, sí. Estoy contenta por ello. Y además ahí nos vienes a traer el último trabajo que tienes, que es, según tú, el más ambicioso y el que más ilusión te está haciendo hasta ahora, que es un juego de mesa que se llama Bee War, la guerra de las abejas, ¿no es así? Eso es, y la verdad es que es primicia absoluta, porque... ¿Cómo? Esto me encanta, primicia. Sabía que te iba a gustar, Sergio. Dale. Pues básicamente un amigo mío tenía el sueño de hacer un juego de mesa y lo tenía muy bien pensado ya, esquematizado, todo cerrado, pero necesitaba una ilustradora. Me contactó, me encantó el proyecto y dije, pues venga. Y claro, son muchas ilustraciones porque aquí el juego consta de cartas y fichas, ¿no? Y todas necesitaban su ilustración, su diseño, maquetación, entonces me metí de lleno y saqué un producto que era muy largo en el tiempo y ambicioso en cuanto a cantidad, ¿no?, de trabajo, pero me quedé muy contenta con ello. Si queréis os enseño un poquito. Sí, dale. Mientras me vas enseñando, es cuando a mí, ¿sabes que me encanta meter en líos aquí a los invitados? Pues entonces voy a meter en un lío a Menchón, que está él tranquilamente pensando que esta parte no le tocaba mucho a él. Sí que nos enseñando, Beatriz, porque mientras lo vemos, Menchón se va a pensar qué te quiere preguntar. Vale. Venga. Sí, perdón. Voy a compartir pantalla para enseñaros un poquito el proceso creativo y, bueno, lo que es el juego, cómo luce en sí. ¿Vale? Entonces, vamos a compartir aquí. ¿Lo estáis viendo? Ahí lo estamos viendo, sí. Muy bien. Pues este sería el juego, la cajita. Este es el prototipo que hemos impreso ya con la editorial y bueno, aquí tendríamos las fichas, veis el ratón, ¿verdad? Sí. Vale, y básicamente es un juego de estrategia, pero a la vez tiene mucho azar, porque una carta puede cambiar bastante las cosas. Vamos a hacer una presentación para que lo veamos mejor. Y básicamente aquí tendríamos la distribución de las fichas. Esto es aleatorio completamente, son 2 contrincantes, ampliable a 4, que lo que hacen es colocar esas fichas boca abajo aleatoriamente y tienen que, al ir dando la vuelta a las fichas con las cartas... sigue dándole que nos interesa el diseño. Porque aprender a jugar me cuesta, leyéndome las instrucciones no te digo yo nada a distancia. Me interesa sobre todo ¿no? el trabajo que tú has hecho, que te has pegado una currada y que este es producto de, bueno, pues de eso, de tu trabajo de diseño durante el confinamiento, ¿no? Y cómo, pues fíjate, este es un proceso creativo, ¿no? Aquí vemos el primer diseño. Eso es. Este es el boceto inicial de la abeja reina, ¿no? Una vez hemos concretado que este es el aspecto que va a tener el personaje, ya le daríamos lo que es la línea refinada, muy trabajada, una línea muy limpia. Y después le añadiríamos el color, como veis.
Esto, pues, obviamente siempre tiene algún ajuste hasta llegar al punto final, pero básicamente sería, él quería un dibujo cartoon sencillo, pero que luego luciese bien en carta pequeñita también, no podía ser muy detallado. Entonces aquí tendríamos lo que es la carta de abeja reina, que lo que hace es avanzar a ese personaje. Aquí la abeja obrera, que es mi favorita, personalmente. La verdad que sí. Me representa. A todos nos representa bastante, creo, sí. En algún momento de la vida, seguro. Tenemos que irlo dejando. Sí, vale. Se nos va el tiempo. Me encanta tu trabajo, me encanta que te hayas rehecho, que hayas hecho, como decía yo antes, de la necesidad, virtud y que hayas podido enseñarnos hoy tu trabajo. Y Manuel Menchón tiene, ojo, esto es al revés, porque normalmente yo le pregunto, no, Menchón te va a preguntar a ti, o te va a decir algo a ti, o te va a decir que no le gustan tus... Siéntete libre, Menchón. No me gusta nada, o me gusta, lo que tú quieras. No. Me parece genial. De hecho, vamos, la pandemia ha hecho que mi casa se ponga de moda. Yo tengo 2 hijos. Vamos, hemos jugado al Pandemic y al Catán. Y quería saber si ha habido alguna influencia de estos juegos, porque, bueno, me ha recordado un poco al Catán el diseño de las fichas. Pues realmente, si te soy sincera, no los conozco. Es que no soy muy... El Catán. Sí. Sí, no los he jugado. He jugado a Magic, que es muy complejo y no tiene nada que ver con esto, y conocí a Exploding Kittens y algún otro así, con este tono gamberrete, ¿no? Como para todos los públicos, pero a la vez que todo el mundo pueda divertirse con ellos. Y no, Amador, que es este amigo que me encargó el juego, con el que he hecho el proyecto, él es quien sí que tenía muchas influencias y fue comunicándomelas, pero sí, el tiempo que hemos tenido ahora en pandemia con la familia nos ha hecho a muchos descubrir muchas cosas nuevas. Pues nos encanta que haya sido así. Gracias, Beatriz Lozano. Igualmente, un saludo y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo todos. Muy bien aprovechado ese For You, esos 4 minutos para ti. Soraya, cierras tú, ¿te has comprometido ya a coser un botón en directo? ¿Algún compromiso? Sí. Pues nada, lo único deciros dónde queréis que aparezca la semana que viene. Yo intento caracterizarme si queréis, pero Sergio, dime un sitio donde quieras que yo me vaya. Mira, no te vayas muy lejos, ya que estás ahí cerca, tú sabes que en Vietnam hay, creo que es Hoi An, la ciudad famosa por hacerte trajes en horas, en cuestión de horas, ¿no? Sí. Es muy famosa, pero Hoi An creo que también. Así que no te muevas de Asia, te vas a la semana que viene a Hoi An y desde ahí nos coses un botón, ¿te parece? Venga, perfecto, me parece buena idea. Muy buena idea. Para la semana que viene, aparte de seguir buscando y bicheando por ahí a ver cuáles son los jóvenes. Eso, y que todo el mundo nos escriba en las redes sociales. Redes sociales para escribirle a Soraya, que, oye, yo sé hacer una cosa. Se me da muy mal coser botones, se me da muy mal cocinar, se me da muy mal pintar, pero canto como Los Ángeles. Pues de vicio, pues lo que sea. Soraya te hace un hueco en For You. Gracias, Soraya. Muchas gracias, hasta luego. Hasta la semana que viene, hasta luego. Hasta la semana que viene. Me vuelvo al museo, Casa Museo Unamuno, me vuelvo con Ana Chaguacera, seguimos en conversación con Manuel Menchón y que hemos recuperado también conversación con Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno Nieto, que está también con nosotros para ir rematando esta conversación en la que, Ana, me gustaría saber... con la cantidad de trabajos que se han hecho, ¿no? La cantidad de reflexiones que se han hecho y la cantidad de veces que hemos hablado de Miguel de Unamuno y del famoso discurso en el Paraninfo, ¿qué crees que supone este trabajo de Manuel Menchón? ¿Qué crees? Antes nos decía Luis García Jambrina que, bueno, esto para mí es un hito no solamente en Salamanca, sino un hito histórico, ¿no? Cambia de alguna manera la historia de nuestro país. Tú, como gran conocedora de la historia, ¿qué te parece que aporta este trabajo de Menchón? Mira, yo creo, Sergio, que la película de Menchón cierra un círculo, a la vez que abre como muchas espitas de cara a los investigadores y de cara a los curiosos. Yo creo que él mismo inició el círculo con La Isla del Viento, que era una película preciosa. ¿Sí? En el medio de ese círculo, si nos lo imagináramos, estaría la película de Amenábar, que a nosotros a la casa también le aportó muchas satisfacciones, y cerraríamos realmente con esta película documental. Mira, nosotros fuimos 3 personas a la Seminci a verla. Y cuando salimos, nos montamos en el coche de vuelta a Salamanca, esto eso lo contaba Menchón, y nos quedábamos en silencio, no hablábamos ninguno de los 3, hasta que ya uno dijo, bueno, ¿qué os ha parecido la película? Quiero decirte con esto que lo primero que provoca esta película es silencio, porque es una película absolutamente impactante. Pues párame ahí un momento, le quiero preguntar a Miguel de Unamuno Adarraga, ¿qué es la primera reacción que te provocó a ti el trabajo de Menchón? ¿También silencio? ¿También reflexión? No, me impresionó, me gustó,
me pareció, bueno, ya se lo dije a él, quizá no debería decirlo aquí, que los minutos dedicados a Bartolomé Aragón son un poco excesivos, quizá, aunque naturalmente pueden estar justificados. Pero vamos, en general me interesó mucho, me impactó y por supuesto estoy muy contento de que exista y de que se hayan planteado todas esas dudas y todos esos problemas y todas estas preguntas. Y en ese sentido le estoy muy agradecido a Manuel Ancho. Miguel de Unamuno, que dice, no sé si debería decirlo, pero yo te lo agradezco mucho, ¿no? Que compartas una pequeña... Bueno, pues es que todos, Menchón, todos... esto es como los personajes de Unamuno, que una vez que son creados, el creador pierde control sobre ellos, ¿no? Esto pasa también con las obras, con tu trabajo. Una vez que tú haces el documental y se estrena en la Seminci, pero luego el 13, mañana en las salas, a partir de ese momento cada uno tendrá su opinión, y así debe ser. Sí, quería comentar, antes de contestarte a lo que ha dicho Miguel, efectivamente... hice adrede, claro, Miguel se quedó como con ganas de oír más a su abuelo, como sacristán, yo creo, y a mí también me pasaba, ¿no? Pero quería también provocar en el espectador ese silencio de cuando Unamuno fallece, que acompaña todavía en nuestros tiempos de ese silencio de Unamuno tras su muerte, ¿no? Y realmente, para poder apuntar al viento a la película, tenía que abordar quién era esta persona, Bartolomé Aragón, que indudablemente es menos interesante que Miguel de Unamuno Adarraga, ¿no? Adarraga no, perdón. Miguel Unamuno y Hugo, perdón. No, Adarraga es el nieto. Disculpa, Miguel. Entonces, no, lo que comentabas es que esta película realmente, Sergio, ha tenido vida propia, porque yo no tenía pensado en ningún momento abordar esta temática en la película, honestamente. Simplemente yo me he encontrado con los documentos, los he analizado y entonces la cosa era decir, bueno, porque no me gusta la polémica, aunque se vaya a generar, a mí no me gusta, soy alguien muy normal y corriente, que me gusta hacer mi trabajo y punto. La cuestión es que lo guardas de nuevo 84 años o lo presentas. Y yo lo que pretendo es que la gente, como decía Luis y Ana, es que la gente dialogue, es decir, se haga preguntas y no me pertenece en ningún momento, es del público y creo que se tiene que seguir investigando todo esto. Bueno, tenemos que ir punto final ya a esta conversación. Se nos va el tiempo y no quiero que hoy nos pasemos porque luego el equipo me echa la bronca. Me dice, es que te alargas mucho. Sergio, hablas mucho. Y es verdad, hablo mucho. Y hago preguntas muy largas. ¿Qué se os da bien? Que no sepamos. Vale, ahora mira, Menchón, a mí el cine ya no vale. Ana Chaguacera dirá, pues a mí se me da bien investigar. No vale. Investigar, ordenar, clasificar, no vale. Cosas que no sepamos que se os da bien. Miguel de Unamuno, Adarraga, para mí sería una sorpresa que dijera se me da bien escribir, no lo sé. Pero, ¿qué se os da bien? ¿Qué queráis compartir? Perdón, no te he entendido bien. Sí, pregunto por qué actividad se os da especialmente bien que queráis compartir. Es que luego os voy a preguntar por lo que se os da mal y así entra mejor. ¿Mi actividad? Sí. Yo he sido profesor muchos años y estoy jubilado. Profesor de matemáticas en la Escuela de Arquitectura, soy arquitecto. Matemáticas, otra de las cosas que se me da a mí maravillosamente mal. Madre mía, esto no lo había compartido yo. Una de las cosas más una vez me dio tanta vergüenza no saber responder a ninguna pregunta en un examen que llené varios folios de números, pero de manera completamente aleatoria. Entonces, el profesor me puso un 0, pero muerto de risa como acaba de hacer usted, diciendo nadie se ha ganado un 0 después de escribir varios folios de números. Yo me daba tanta vergüenza, me dediqué a poner números. Claro, cosas... Yo comprendo y me identifico con el profesor. Sí. Claro, un examen largo es muy pesado de leer y si encima no dice nada, pues mucho mejor un examen en blanco. Es un señor que tampoco sabe nada, pero es honrado. Eso lo he hecho yo. Menchón, ¿qué se te da bien? Creo que se me da bien cocinar, en particular la fabada, me encanta, y el cocido, y las albóndigas. Cocino mucho en casa. Ana, ¿qué se te da bien? Yo creo que a mí se me da bien todo lo que tenga que ver con habilidades sociales, con las relaciones públicas, y es lo que más me gusta de mi trabajo, que como es muy variado, lo que más me gusta no es la parte esta de catalogación e investigación, sino todo lo que tiene que ver con la difusión, con la promoción, con relacionarme con gente, con conocer a gente y con hacer actividades de cara al exterior. Bueno, hasta el mejor escribano echa un borrón. Eso es lo que se os da bien. Quiero que veáis este vídeo porque aquí estamos recopilando algunas pifias sonoras. Por ejemplo, esta. Me suena más la sal y no sé por qué. No sé si es por el sodio o por...
No estoy segura. Vaya ayudita, Remey. ¡El azúcar! ¡No, no, no! ¡Se ha acabado! Ay, por favor. ¡Ay, la sal! No me acuerdo yo de esto. Una mala tarde la tiene cualquiera. ¿Cuál fue vuestra peor tarde, Menchón? Fue traumático, todavía me persigue aquello. Pues es que yo me apunté a un coro escolar de pequeño, me recibieron muy bien porque era el único chico de los pocos chicos, eran casi todas chicas. Yo tendría 12 o 13 años y me expulsaron del coro por lo mal que cantaba. Pero ahora viene el giro de tuerca. El giro de tuerca fue que la directora del coro, al ver que no tenía casi chicos, en una actuación que iban a celebrar así, me dijeron, mira, vente porque no tenemos chicos, pero tú, como los playback de Michael Jackson, tú callado, haz así y tal. Entonces yo yo era muy obediente de pequeño, pero me dio tanta rabia que empecé a berrear como un animal en el coro y me expulsaron por segunda vez del coro, ¿no? O sea, canto muy mal y mis hijos, de hecho, en Navidad es como papá no cante villancicos y de pequeño cuando intentaba dormirles era como, Dios mío, qué mal canto las nanas. O sea, casi los despertaba en lugar de dormirlos. No es esta la foto de Menchón cantando, pero casi, ahí el equipo estaba rápido. Ana, ¿qué se te da arrebatadamente mal? A mí se me da mal, yo creo que como a ti, sería una pésima alumna de Miguel. Se me da muy mal todo lo que tenga que ver con los números. O sea, mi mente está estructurada para latín y griego, que es lo que estudié, para las humanidades, para Unamuno, pero todo lo que tenga que ver con números, contabilidades y demás, soy realmente pésima. Miguel de Unamuno Alarraga, ¿qué se te da especialmente mal? ¿Tú qué se te da? ¿Qué se te da mal? No sé, hay muchas cosas, supongo que habría mucho donde elegir y en este momento me siento un poco desconcertado, ¿no? Bueno, pues dejemos que la conversación no se esperaba esta pregunta, ¿eh? Estamos aquí con este juego en el que en el fondo todo lo que tratamos de hacer es bajarnos un poco a nosotros mismos, los primeros, del pedestal y decir, es que hasta el mejor escribano echa un borrón, todos hemos tenido una mala tarde, vamos a compartirla. Incluso, aunque uno estudie en la mejor universidad del mundo, como es la de Salamanca, incluso aquí hay cosas que ni siquiera te van a poder enseñar. A mí, por ejemplo, lo tendría muy difícil con las matemáticas. Que no digo que no se pueda, pero los profesores lo tendríais muy difícil con las mates. Aquí lo vamos dejando. Gracias, de verdad, Miguel de Unamuno de Arraga. Gracias a Nacha Aguacera, directora del Museo Casa Museo Unamuno. Manuel Menchón, tuya es la última frase de esta conversación para invitarnos a buenas razones para ir a ver tu último trabajo, esta reflexión sobre este documental sobre Miguel de Unamuno, Palabras para un fin del mundo. Bueno, yo creo que la película, ¿por qué verla? Bueno, primero porque en el cine el COVID no se pega apenas, ¿vale? Solo como un 0,05% de infecciones se producen en un cine porque la gente va con mascarillas, es muy seguro. Segundo, porque tras ver la película yo creo que va a generar mucho diálogo, si vais en pareja o con amigos, sobre eso, sobre Unamuno y sobre nuestra historia y sobre lo que conocemos de nuestra historia y sobre semejanzas de aquella época y la historia, vamos, el presente, ¿no? Más inmediato. Y creo, no es por nada que creo que Sacristán ha hecho un trabajo maravilloso, Antonio de la Torre, Víctor Clavijo, y ya para acabar, la promoción, apuntaros a las redes sociales de Palabras para un fin del mundo para ver todas las noticias, en qué cines están y todo eso. Has aprovechado todo. Mejor minuto no he visto yo aprovechado. Gracias, Manuel Menchón. Repito, gracias a Chaguacera. Gracias, Miguel de Unamuno, a Alarraga, nieto de Miguel de Unamuno. Gracias por estar con nosotros aquí en Quod Natura 3, que ya llevamos 3 programas. Gracias también a todo el equipo. Esto es posible gracias al equipazo, gracias al trabajo, pues desde Javier, a Alex, Cristina, Rosa, Ángel, Vito, bueno, en fin, todos, que hoy me han dicho que no enseñe sus cámaras, que no han ido a la peluquería y no les ha dado tiempo a hacerse las mechas y la permanente, así que hoy no me quieren enseñar la cámara. Otros días ya sabéis que os estoy enseñando a los miembros del equipo. Y gracias, como siempre, tanto a Alumni, que apostó por nosotros, como a la Universidad de Salamanca y el propio Ayuntamiento de Salamanca, que han apostado siempre por Quod Natura. Y aquí estamos, en la tercera entrega. Por supuesto, como siempre, como acaba de decir Manuel Menchón, también os podéis seguir en las redes sociales. Nos encontráis en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en el canal de YouTube de Alumni y en alumni.usal.es. Con todo esto, os dejo hasta la semana que viene, que os recuerdo que Soraya se ha comprometido a, no solamente a buscar un nuevo talento,
sino a coser un botón en directo. Esto no sé si se ha hecho en la televisión mundial. Nosotros lo haremos la semana que viene. Adiós.